En primer lugar vamos a tratar de simplemente definir qué son las máquinas simples. Yo voy a decirte simplemente qué son, qué objeto tienen, para qué sirven, y después nos vamos a centrar en un tipo de máquina simple que es la palanca. Una máquina simple va a ser un dispositivo que, como ves aquí, lo que te va a permitir es que vas a conseguir, usando esa máquina simple, fuerzas que son mayores que las que aplicas. Que parece lógico. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un trabajo determinado y tengo para ello que aplicar una fuerza, si consigo un dispositivo que yo pueda aplicar una fuerza menor que la que tengo que hacer para realizar el trabajo, ya me estoy ahorrando esfuerzo. Estoy haciendo que mi fuerza sea menor. Bien. Si llamamos fuerza motor, ¿vale? Le vamos a poner una FM a la fuerza que hacemos nosotros, y fuerza resistente a la fuerza que queremos vencer, la que tendríamos que hacer para realizar el trabajo que fuera. Si yo hago la división entre la fuerza resistente y la fuerza mecánica, lo que obtengo es una cosa que llamamos ventaja mecánica. Tienes aquí la formulita, ¿vale? De manera que la ventaja mecánica sería la división, el cociente entre la fuerza resistente, que es la que tú tienes que vencer, partido por la fuerza motor, que es la que tú haces. Esta ventaja mecánica, para que la máquina sea buena, tiene que ser mayor que 1. Si es igual a 1, que veremos que puede haber algún caso, en ese caso como máquina tampoco sería muy útil, porque la ventaja sería ninguna con respecto a hacer la fuerza del tirón. Ahora bien, sí que puede servirme para que yo pueda hacer la fuerza de forma más cómoda. Ya veremos un caso de eso. Y por último, si fuera un cociente menor que 1, es que esa máquina no tiene sentido, porque quiere decir que, digamos, me hace falta hacer más fuerza motora que la fuerza de resistencia que voy a vencer. Y nos centramos ahora en este primer tipo de máquina simple, que son las palancas. Y lo vamos a hacer por medio de un vídeo jugando con una animación. Tú fíjate y presta atención al vídeo que vas a ver a continuación. Con esta aplicación vamos a ver si soy capaz de hacerte entender dónde está la base que explica lo que sería la palanca, cuál es la ley que explica cómo funciona una palanca. Fíjate que en este caso tenemos una barra, ¿verdad? Vamos a tener una barra, aquí hay un punto donde apoya esa barra. Recuerda que este punto se va a denominar fulcro. Y nosotros vamos a jugar a colocar objetos. Tienes aquí un extintor, ¿verdad? Otro que es idéntico, y esto que sería como una especie de cubo de la basura. Vamos a jugar a colocar estos objetos en la barra, pero yo voy a dibujar distintas posiciones. Fíjate, tendríamos que aquí está el punto, digamos, donde va a través del cual va a girar el sistema, ¿verdad? Y tenemos las posiciones del 1 al 8 a ambos lados del fulcro, a la derecha y a la izquierda. Bien, voy a ir colocando los objetos y después voy a ir liberando el sistema. Ahora mismo el sistema está sujeto, ¿verdad? De manera que si yo lo suelto, fíjate, el sistema permanece en equilibrio. Así que fíjate que yo, si no coloco ningún objeto, este sistema, esta palanca, tendría que estar en equilibrio. Vamos a ver ahora, vuelvo a asegurarlo, vamos a ver ahora qué pasaría si yo coloco un objeto en uno de los dos lados. Por ejemplo, voy a colocar el extintor en la posición 4. Justo en medio del lado de la izquierda. Si yo libero el sistema, lo que va a ocurrir es que el sistema va a girar hacia la izquierda, de manera que es una situación que es muy común para nosotros. Ahora bien, yo podría conseguir que el sistema estuviera otra vez en equilibrio colocando cosas a la derecha. Esa sería la pregunta. Bien, voy a volver otra vez mi sistema a la posición inicial, asegurada, ¿verdad? Y voy a colocar el extintor en un punto. Por ejemplo, fíjate que lo voy a poner en la posición 3. Tengo dos extintores idénticos a izquierda y a derecha, pero parece claro que no están en la misma posición. Este estaba en la posición 4 y este en la posición 3. Si yo libero el sistema, ¿qué va a ocurrir? Fíjate que el sistema se va a mover ligeramente, despacio, hacia la izquierda. Me está diciendo que no está en equilibrio y que hay como un exceso, ¿verdad?, de peso, podríamos decir por ahora, que está a la izquierda. ¿Cómo podría yo conseguir volver a la situación de equilibrio?
Bueno, la respuesta obvia sería quitando los extintores. Esa era la situación inicial. Pero sin quitar los extintores lo podría conseguir si yo muevo el extintor a la posición 4. Fíjate ahora, yo voy a liberar el sistema y me queda en equilibrio. Y aquí va a haber una cosa que es importante que tengas como consecuencia. Yo voy a conseguir el equilibrio siempre que yo en mi sistema coloque cosas que son idénticas y en las mismas posiciones. ¿Por qué va a ocurrir esto? Bien, va a ocurrir porque en ese caso decimos que el sistema es simétrico. Imagínate que hubiera aquí, en esta parte de aquí, un espejo, ¿vale? Simplemente imagínate aquí un espejo. ¿Qué ocurriría? Pues que si yo coloco un espejo aquí, yo estaría viendo perfectamente el reflejo de un extintor, ¿verdad? Y el otro. Es decir, sería completamente simétrica la situación. Pues siempre que se dé esa simetría, vamos a estar en el equilibrio. En el caso que estamos viendo de que son objetos que son idénticos. Fíjate que voy a cambiar el extintor, le voy a poner, por ejemplo, en la posición 2 y este en la posición 2. Si libero, nuevamente sigo en equilibrio. Ni que decir tiene que si yo, por lo que sea, no guardo esta simetría, por ejemplo, paso a la posición 5 este extintor y libero, pues el sistema se va a ir hacia la izquierda. Si yo lo que hago es que, por ejemplo, coloco el de la derecha en la posición 8, sigue sin ser simétrico. Si hubiera aquí un espejo, ¿verdad? Este estaría más lejos que este del espejo, y libero, pues ahora será hacia la derecha, hacia donde se mueva el sistema. Ahora bien, podríamos conseguir el mismo efecto, pero sin necesidad de esa simetría. Para eso lo que voy a hacer es que voy a usar este otro objeto que es más grande, ¿verdad? El cubo de la basura. Entonces fíjate que lo he colocado en la posición 5, que es la misma posición en la que está el extintor. Ahora bien, vamos a darle a los valores de las masas para que veas que la masa de este cubo es el doble que la masa del extintor. Parece claro que si yo pongo un espejo aquí en medio, ¿verdad? Un extintor no da como reflejo un cubo de la basura, es decir, la situación no es simétrica, aunque estén en la misma posición. Si yo libero el sistema, pues el sistema se me va hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación de esto es que aunque estén en la misma posición, la masa del objeto que coloca a la derecha es mayor. Es decir, hace más fuerza ese cubo sobre esa parte del columpio que el extintor en la otra parte. Me voy otra vez a la situación, digamos, sujeta. Y vamos a ver si yo pudiera conseguir el equilibrio sin necesidad de cambiar de objeto. Para ello voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, fíjate que al liberarlo se ha ido muy rápido hacia la derecha. Voy a mover, por lo tanto, el cubo a una posición más cercana. Por ejemplo, vamos a poner la posición 3. Fíjate ahora que si yo libero, el sistema se mueve hacia la derecha, pero muy lentamente. Es decir, parece como que al acercar el objeto de más masa hacia donde está girando, hacia la posición en la que gira, ¿verdad? Es como que pierde, entre comillas, fuerza. Bien, vamos a la posición otra vez asegurada y lo voy a mover a la posición, por ejemplo, 2. ¿Qué pasará ahora si lo libero? Fíjate lo que va a ocurrir. Que ahora el sistema se mueve hacia la izquierda muy lentamente. Se mueve además lo mismo que se ha movido antes hacia la derecha. Y sin embargo tengo que el objeto que está a la izquierda tiene menos masa, hace menos fuerza que el objeto que está a la derecha. Quiere decir, por lo tanto, que no es cuestión de masa o no es cuestión de fuerza, sino que tiene que haber una cosa distinta. Una cosa distinta que ya verás, ahora vas a ver cómo se llama. Y que tiene que tener en cuenta dos factores, que son la fuerza o la masa de cada objeto y la distancia a la que se ponen del punto donde va a girar el sistema. Por último, fíjate, voy a asegurar otra vez que yo conseguiría una situación de equilibrio si pongo de forma adecuada los objetos, aunque no sean iguales. Por ejemplo, me voy a ir a posiciones pares, ¿vale? Voy a colocar el extintor en la posición 4. Y voy a colocar, por ejemplo, el cubo en la posición 4. Si yo libero, estamos como al principio, lo lógico será que se vaya hacia la derecha, porque las posiciones son iguales, pero las masas no. No, ¿verdad? Bien, pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, muevo este, pero lo voy a mover hacia... Fíjate, por ejemplo, voy a acercar este
que sería la posición 3, y este lo he acercado un pasito, y este lo voy a alejar o lo voy a acercar 2 pasitos, por ejemplo, ¿vale? Fíjate que la situación es exactamente la misma que antes. Parece que si yo muevo un paso el objeto de menos masa y 2 pasos el objeto de más masa, la situación es equivalente, ¿vale? Pues fíjate cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, voy a colocar el extintor a un pasito más, ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer, perdón, voy a moverlo, pero aquí, ¿vale? Un pasito más lejos de la situación de equilibrio, y este lo dejo donde estaba. Si yo libero, tengo el equilibrio. Fíjate que yo esto lo puedo conseguir siempre que mueva digamos, 2 posiciones el extintor y 1 el cubo. Por ejemplo, lo voy a pasar a la posición 4 y el cubo lo pongo en la posición 3. Y nuevamente ocurre que estamos en equilibrio. Y pasaría lo mismo si, por ejemplo, muevo 2 posiciones más el extintor y el cubo una posición más. Yo libero y sigo en equilibrio. Esto que estás viendo va a ser muy importante para poder entender en qué se fundamenta la palanca. Has visto que hemos sacado una conclusión, y es que parece que para llegar a las situaciones de equilibrio debemos conjugar 2 cosas. Por un lado, la masa, ¿verdad?, del objeto que colocamos, y por otro lado, la distancia a la que lo colocamos del sitio en el que gira la palanca. Recuerda que ese punto se conoce como fulcro. Bien, ¿cómo podemos expresar eso físicamente? Bueno, pues en el vídeo has visto que yo hablaba no directamente de fuerza, ¿verdad?, sino que lo entrecomillaba, pues porque como hay que conjugar esos 2 factores, que serían la fuerza que hace el objeto que coloco y la distancia a la que lo coloco, el producto de esos 2 factores se conoce como momento. Y la condición de equilibrio, la condición para que cuando yo libere mi palanca me quede en equilibrio, es que el momento de la fuerza a la izquierda de la palanca tiene que ser exactamente igual que el momento de la fuerza a la derecha de la palanca. Es decir, el momento en el brazo izquierdo tiene que ser igual al momento en el brazo derecho. Fíjate que yo voy a poner este momento como el producto de la fuerza por la distancia. Cada vez que veas este producto, esto es el momento de una fuerza. De manera que el momento a la izquierda tiene que ser igual al momento a la derecha. Cuando esto se cumple, la palanca estará en equilibrio. Pero claro, ¿qué fuerza es la que se hace en nuestra animación? Esa fuerza es la que se conoce como peso. Así que yo puedo escribir esta fórmula, la puedo reescribir en función del peso. El peso del primer objeto, o del que está a la izquierda, por la distancia a la que lo coloco, tiene que ser igual al peso del segundo por la distancia a la que lo coloco. Bien, esto, si recuerdas, el peso era igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Si yo lo pongo así, fíjate que mi ecuación me queda como ves aquí. Por ejemplo, la masa del objeto 1 por g, que esto sería su peso, por la distancia 1, la masa del objeto 2 por g, que sería el peso del objeto 2 por la distancia 2. Pero claro, fíjate que tienes g multiplicando a la izquierda y a la derecha, por eso lo cancelo. Y entonces me quedaría mi expresión solo en función de la masa y la distancia, que es el dato que me daba mi animación. Bien, pues una vez que esto queda claro, lo siguiente que tenemos que hacer es jugar, ¿vale? Igual que has visto en la animación, pero con otro tipo de caso. Por ejemplo, fíjate en este caso de aquí. Yo tengo la situación de equilibrio. El escenario es el mismo que antes, pero yo ahora he puesto que se vean las masas de los objetos. Fíjate, el extintor 5 kilogramos, el cubo de basura 10 kilogramos, y aquí he pintado en vez de posiciones una regla con la distancia que hay, donde yo coloco el objeto, ¿verdad?, y el punto en el que gira. Fíjate en este caso, yo tengo que mi extintor está a 2 metros, que estaría aquí el valor del punto de giro, y tiene una masa de 5 kilogramos, mientras que mi cubo estaría a 1 metro del punto en el que gira y una masa de 10 kilogramos. Si yo sustituyo estos valores que acabo de darte en la ecuación que teníamos, fíjate que va a ocurrir 5 kilogramos por 2 metros, eso es igual a 10 kilogramos por metro. 10 kilogramos por 1 metro igual a 10 kilogramos por metro, es decir, se cumple la igualdad. Por lo tanto, estamos en situación de equilibrio. El siguiente escenario, como ves aquí, sería lo siguiente. Imagínate que yo muevo el extintor.
Es decir, voy a colocar ahora mi extintor, que tiene una masa de 5 kilogramos, pero lo voy a colocar en esta posición de aquí, que es cuando está en 1,5 metros. Voy a desplazar el extintor 2 pasitos acá. Eso es lo que me dice la ecuación. 5 kilogramos por 1,5 metros igual a 10 kilogramos por X, siendo X la nueva posición en la que lo tengo que colocar. Claro, fíjate que en el vídeo que has visto jugábamos a mover el extintor el doble de pasitos que nuestro cubo de la basura, ¿verdad? Aquí parece claro también. Si yo hago la cuenta y yo paso este 10 aquí dividiendo, verás que lo que vas a obtener sería 1,5 entre 2. Es decir, que tendría que moverlo un pasito hacia adelante. Es decir, ponerlo en el 0,75. Efectivamente, si yo muevo el extintor al 1,5, el cubo lo tengo que colocar a 0,75, de forma que el producto 10 por 0,75 tiene que ser igual a 5 por 1,5. Y para terminar nos vamos a ir a ver un par de ejemplos. Fíjate en lo siguiente. En el mismo escenario he jugado, ¿verdad?, a hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, mira qué situación. Tengo mi palanca y en la distancia 0,5 metros, como ves aquí, yo he colocado un objeto que tiene una masa de 12 kilogramos. Y dispongo de una piedra, como ves aquí, de 4 kilogramos. La pregunta es clara. ¿A qué distancia debo colocar la piedra para que se equilibre el sistema? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplicar la condición de equilibrio. Acuérdate, el momento a la izquierda tiene que ser igual al momento a la derecha. Es decir, si yo multiplico la masa que está a la izquierda, 12 kilogramos, por la distancia a la que está, que es 0,5 metros, tiene que ser igual al producto de la masa de la piedra, que son los 4 kilogramos, por la distancia a la que yo la coloque. Mira cómo me quedaría. 12 kilogramos por 0,5 metros es igual a 4 kilogramos por, y le llamo X porque no sé dónde lo tengo que colocar. Pero claro, ya sabes despejar ecuaciones. Fíjate, tengo que dejar la X quieta donde está, en este caso está a la derecha, pues voy a pasar el 4 kilogramos a la izquierda. ¿Cómo? Dividiendo. Y me quedaría, por lo tanto, 12 kilogramos por 0,5 metros partido por 4 kilogramos. Y como ves aquí puedo cancelar los kilogramos, ¿verdad? De manera que cuando yo haga la operación, 12 entre 4 es 3. Y si lo multiplico por 0,5, me dice que el resultado es 1,5 metros. Si yo coloco la piedra a 1,5 metros del punto donde gira, conseguiré el equilibrio. Y fíjate que así es. Como puedes ver, si coloco la piedra a 1,5 metros, mi situación pasa a estar equilibrada. Segundo ejemplo. Fíjate en qué me presentan ahora. Me están presentando una situación que ya es de equilibrio. Tengo una piedra y un neumático, pero ya están en equilibrio. La pregunta que me hacen es, ¿cuál es la masa que tiene el neumático? Porque fíjate que aquí es un valor que desconozco. Pues voy a aplicar exactamente lo mismo. Pero claro, ahora al valor de la masa a la izquierda le voy a llamar X. Y sí que conozco las distancias. 0,5 metros para el neumático, 0,25 metros para la piedra. Por lo tanto, fíjate que me quedaría X, que no conozco la masa, por 0,5 metros, igual a 30 kilogramos por 0,25 metros. Dejamos la X, que está ahora a la izquierda, sola a la izquierda y pasamos el 0,5 dividiendo. Y me quedarán 30 kilogramos por 0,25 metros, partido por 0,5 metros, cancelamos los metros y cuando haga la operación me sale como valor 15 kilogramos. Es decir, si mi neumático está en equilibrio con la piedra, quiere decir que tiene una masa de 15 kilogramos. Espero que te haya quedado claro este tipo de máquina simple que es la palanca y cómo podemos, digamos, aplicar la condición de equilibrio para poder entender cómo funciona esta palanca. En el siguiente vídeo que veamos sobre los tipos de palancas, esto que has visto ahora va a ser muy importante. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale al like y además, si te suscribes al canal, me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.